Estamos de vuelta en Ahora es Cuando, nueva hora de actualidad. Está con nosotros la senadora, presidenta del Partido Socialista, jefa de campaña de Janet Jara, Paulina Bodanovich. Mucho cargo aquí. Mucho ruido. Oye, muy buenos días, Juan Manuel, muchas gracias. Qué gusto tenerla aquí en el estudio. Sí, aquí estamos en el día D. Sí, uno de los días, el día D, porque después viene el domingo. Sí. Ya. ¿Tiene alguna expectativa respecto al debate o a esta altura los debates no mueven la aguja? Yo creo que en el caso del debate Archi, que es el debate que pudimos tener con plena cobertura, aparte del de cooperativa, creo que también fue un muy buen debate, sobre todo por los temas que se trataron ahí, todo el trasfondo social, que es algo bien importante para el país y de lo que a veces no se habla, o el candidato Kast lo invisibiliza bajo este tema de la emergencia y de la seguridad, que sin duda es importante, pero que no es el único problema que tiene nuestro país, y donde las diferencias sociales y las problemáticas que se hablaron en ese debate cooperativa también eran muy importantes. Pero yo creo, y así lo hemos visto también, que el debate de Archi sí movió la aguja y sí mostró a una candidata con propuestas, a una candidata que tiene digamos, la posibilidad de confrontar a otro. Y me parece que la forma en que lo enfrentó el candidato Kast no le rentó a él en lo absoluto. ¿Cómo llega a la conclusión de que movió la aguja? Bueno, porque todos tenemos estudios y temas que no se pueden hoy día ventilar, digamos, por prohibición legal, pero sí sabemos que fue así. Y además, a mí me parece que la reacción de la gente, en general, venía escuchando ahora a Ricardo Lagos Weber en la radio y decía, bueno, la gente que le habla a uno en general es la gente cercana a Janet Jara, pero hay harta gente que no votó por Janet Jara en primera vuelta, que también, al menos a mí en la calle y en distintos espacios me ha señalado que escuchando ese debate tomaron la opción de votar por ella, de manera tal que creo que es algo que fue positivo porque permitió por primera vez confrontar ideas. ¿Y espera lo mismo este debate, Anatel, hoy día? Yo espero que son hartos los temas, es un debate bien largo, de más de 2 horas. 2 horas 40, 9 áreas temáticas. 9 áreas temáticas. Yo creo que es bueno y ojalá hubiéramos podido hacerlo antes, porque la verdad es que, claro, llegamos como al último momento a escuchar las posturas de los candidatos en un formato que creo que la primera vuelta era muy difícil porque eran muchos candidatos, entonces al final uno mismo perdía la concentración de escuchar la respuesta de todos los candidatos. Aquí ya es 1 a 1 y me parece que es importante que el país conozca las posiciones en forma clara, ojalá. Ya, ahora, ¿cuánto puede mover la aguja entonces cuando uno está tan cerca de la elección presidencial en un debate donde la mayoría de los expertos dice que en realidad lo que suele ocurrir en este tipo de encuentros es que más bien uno reafirma la posición que tiene más que cambiar de bando y digo de bando no de pasarse de un candidato a otro, sino que no quiero participar, voy a votar blanco, nulo, me conquistó un candidato. Muchos expertos dicen que en realidad tan encima es un poco más difícil. A lo mejor son los mismos expertos que no vieron el 19% de París, porque yo creo que evidentemente en los últimos días, y eso lo sabemos todos, los 3, 4 últimos días son cuando las personas toman la posición. Y un debate de esta naturaleza yo creo que sí mueve la aguja, sí permite tomar definiciones, sobre todo cuando son 2 candidaturas y hubo un número tan importante de personas que no adhirieron a ninguna de esas 2 candidaturas. Por lo tanto, a mí me parece que es importante esta posibilidad de poder conversar de temas muy relevantes para el país. Ya, lo que se ha discutido, no sé si se ha discutido, pero algunos de los temas que ha quedado puesto sobre la mesa es la estrategia de la candidata de sacar al pizarrón a José Antonio Kast. Aquí uno escucha de todo, ¿no? Algunos dicen no, con esto le ha entrado agua al bote a José Antonio Kast, otros dicen en cambio no, por el contrario ha reflejado la verdadera cara de la candidata y probablemente eso le juega en contra. La lógica de la estrategia de sacar permanentemente al pizarrón a José Antonio Kast, ¿siente usted que es algo que le ha rendido? Mire, es que yo no creo que aquí haya una gran estrategia. Si uno va a un debate, va a debatir. O sea, la palabra lo define. No va a quedarse callado. Yo creo que, por lo menos yo soy abogada, y cuando uno va a un alegato
y tiene la posibilidad de retrucar, digamos, de que le den la palabra, tiene que hacerlo. No va a llevarle la mena al otro candidato, porque son posiciones distintas. Aquí son dos Chiles distintos los que estamos viviendo y ofreciendo. Son posibilidades muy distintas para el país, en forma y fondo. En forma, porque hemos visto cómo el Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, nunca ha querido llegar a acuerdos en ningún tipo de materia. No solo en la reforma previsional, en todas las otras leyes, incluida la ley Cholito, pero también en el proceso constitucional, en el segundo, cómo fue imposible llegar a algún tipo de acuerdo para haber salvado ese proceso constitucional y haber tenido una buena constitución para Chile. Por lo tanto, en forma es muy distinto y en fondo también, porque cuando se habla de un gobierno de emergencia, sin señalar cuáles van a ser las medidas que esa, comillas, emergencia amerita tomar, yo no estoy segura qué es lo que nos están ofreciendo. Aquí hay una letra chica que no hemos podido conocer, y no hemos podido conocer por una estrategia del candidato Kast, que fue no ir a ningún debate, y después de ver su o sea, en estricto rigor no ir a ningún debate, no, porque estuvo en el de Archi y va a estar en el de Anatel. No, pero aquí había más canales, o sea, los canales querían organizar cada uno también su propio debate, y finalmente eso no prosperó, básicamente porque José Antonio Kast no quiso participar. O sea, lo organizaron y los invitaron. Tampoco quiso ir al Dicare a última hora, por lo tanto, todos esos debates que eran espacios de conversación, de diálogo, donde podríamos haber confrontado opiniones, no fue posible hacerlos. Por lo tanto, si tenemos un debate o dos debates, finalmente es donde se ha podido hacer ese trabajo, a lo mejor en forma mucho más acotada o más presionada, por decirlo de alguna manera, porque no hubo otros. Pero aquí hubo un diseño de la campaña de Kast de no salir a debatir, de no dialogar, que además es la actitud permanente del Partido Republicano. Ahora, ¿qué cree usted que cambió? Es que es bien curioso, porque ¿qué cree que cambió en el camino que pasamos de las discusiones de primaria y primera vuelta a este debate de segunda vuelta, donde parecía que si lo lleváramos así en términos solamente comunicacionales, no políticos, José Antonio Kast es como que le iba ganando el quien viva en la discusión a Janet Jara, le enrostraba las contradicciones de su primer programa de gobierno en primaria, que dijo una cosa, después dijo otra, que si apoyó o no apoyó los retiros, y de vuelta ahora lo que vemos es una candidata que pasa comunicacionalmente por sobre el candidato José Antonio Kast. ¿Qué pasó? Insisto, política o comunicacionalmente en el camino, no si esto acarrea más votos para uno u otro lado, porque de verdad que como uno que le sorprende un poco. Por eso digo, da la sensación de que hay un cambio de estrategia de cómo abordar la candidatura. Claro, es que cuando tú estás, aquí no se trata de discutir Jara, Kast, se trata de discutir proyectos políticos, cuáles son las ofertas de país, las visiones de país. Y las medidas, yo creo que las medidas son debatibles, además hay que implementarla, pero a mí lo que me interesa es la visión del país que se tiene que mostrar. Y lo que vemos nosotros permanentemente del lado del candidato Kast y de sus seguidores es una visión muy parcial, una visión, yo he sido la más, tal vez, del conglomerado nuestro, la más dura en materia de seguridad. Por lo tanto, creo que puedo hablar con cierta autoridad de este tema. Pero la seguridad, no podemos negar lo que se ha hecho. Venía ahora en otro programa hablando con Diego Chalper y dice, bueno, ojalá se hubieran implementado estos temas tecnológicos antes. Entonces yo les digo, qué pena que neguemos el trabajo que se ha hecho, no solo por el gobierno, porque puedo entenderlo de parte de la oposición, sino que de las propias Fuerzas Armadas, de las fuerzas de orden, que han tenido un rol muy relevante en el control de la frontera, la implementación del proyecto Cifrón, de la muralla digital, de temas que vienen además de antiguo. Yo fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas en el gobierno de la presidenta Bachelet y ya ahí estábamos implementando medidas con las Fuerzas Armadas. Entonces, negar que aquí no se ha hecho nada para echarle la culpa al gobierno, decir es un mal gobierno, claro, quedan en la consigna, pero cuando uno es capaz de decirle con números, con cifras, con datos, como lo hizo Janet Jara en el debate, de decirle todo lo que se ha podido hacer en distintas materias, salimos de esa consigna o de la monserga nada más. Y yo creo que ese es el cambio, que finalmente uno tiene que tener argumentos para poder debatir, y la que tuvo argumentos y la que exhibió conocimiento, como por ejemplo en la materia de la ley de Salacuna, donde el candidato Kast anuncia una idea que es un proyecto de ley que está ya en segundo trámite
Y eso se lo dice la candidata. Entonces, ese no es un problema de actitud ni de estrategia, es un problema de lo que nosotros estamos trabajando y en lo que se piensa que hay que implementar desde un gobierno progresista. Ya. La discusión política al interior, digamos, del comando. El Partido Socialista y el Partido Comunista han estado trabajando, no sé si la frase a usted le gusta mucho, pero la describe muy bien, ¿no? Como una especie de trenza o una alianza que les ha resultado bastante bien, ¿no? En términos de la organización propiamente tal del comando en esta etapa. Sin embargo, muestra un Frente Amplio bastante más atrás. ¿Por qué el Frente Amplio pareciera no tener protagonismo en el comando? Yo creo que eso es algo que se ha instalado más bien mediáticamente y a raíz también de algo que parece que fue un reclamo dentro del Comité Central o de alguna instancia política de discusión del Frente Amplio. Pero quiero decirles, y esto lo hemos hablado con Constanza Martínez, dentro del Comité Estratégico está Camila Miranda, que está a cargo de todo el área de contenidos, por lo tanto no podríamos decir que es un área, digamos, pequeña o menor, sino que tal vez el área más importante, que es precisamente de regular todo lo que son las medidas, las propuestas, el programa, etcétera. Y ella forma parte de la dirección estratégica o de un pequeño comité. Así es que no es que estén fuera, sino que cada uno está en su rol. Como dice la famosa frase, no solo hay que serlo, parecerlo. Y aquí, por ahí que el Frente Amplio está haciendo un trabajo, pero públicamente se le ve mucho menos. ¿Por qué? Porque yo creo que es algo que han tratado de mediatizar de esa manera. Aquí se busca también creo yo, otros temas de fondo. Pero aquí no es que. ¿Pero quién es? A ver. No, es que mira, ¿sabes lo que pasa, Juan Manuel? Nosotros estamos en un momento en que, de verdad, en el comando, yo tengo una oficina chica, a mí no me gustan las oficinas. Yeah. Bueno, odio estar en la oficina, de partida. A mí me gusta estar en terreno, mi oficina es el auto, y me cargan las reuniones. Entonces, o las hago por Zoom arriba del auto, sí. Pero siempre trato pero las reuniones hay que hacerlas en el comando porque somos muchos. Y ¿sabes dónde tenemos una mesa de reuniones bien grande? Y ahí nos sentamos todos. Se sienta la Camila, se sienta Solari, se sienta Núñez, que es Daniel Núñez del Partido Comunista. Sí, nos sentamos todos en la misma mesa. Entonces aquí no hay una división de vamos a hacer esto así. Uno ve probablemente figuras como usted, digamos, con el peso de Paulina Bodanovich o de Daniel Núñez o el mismo Solari, comparativamente a las figuras que el Frente Amplio puso a trabajar en el comando, al menos públicamente. Por eso digo que da la sensación de que el Frente Amplio está como un paso más atrás. Yo creo que la figura de Camila Miranda, por ejemplo, una figura joven, pero con mucho peso, ya no la minimizaría por ser joven. Y lo otro que tenemos... Joven o no, digo, su nombre pesa menos que el de Paulina Bodanovich o Daniel Núñez. Estamos hablando de dos figuras que son parlamentarias. Bueno, pero aquí son decisiones, una de los partidos, pero en segundo lugar, quiero decirles que en las figuras que recorren el país, por ejemplo, está Beatriz Sánchez, ya con un rol bastante importante recorriendo el sur. Entonces, a mí no me gusta cuando se pretenden instalar estas divisiones de que hay unos que son más amigos que los otros, porque le quiero decir que, al menos yo, como presidente del Partido Socialista, no como jefe de campaña, he tenido una definición desde el día 1 que asumí, el 22 de junio del año 2022, de la unidad del progresismo. Y me la he jugado a full por aquello, con buenos resultados parlamentarios, municipales, pero con un costo para el Partido Socialista también. Porque nosotros, de esto de la unidad, no es hablar de la boca para afuera, hemos entregado cupos, hemos renunciado a muchos temas por la unidad. Entonces, yo soy la promotora número 1 de la unidad y lo he sido durante todo este periodo, y le quiero decir que el día 15 de diciembre vamos a seguir en esa postura. Nosotros vamos a reafirmar la unidad como el eje principal de la centroizquierda. Sea cual sea el resultado. Por supuesto, porque nosotros entendemos en los momentos políticos cómo se viven y donde a nivel mundial la ultraderecha avanza. En Chile permitimos ese avance y yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de volver a instalar las problemáticas ciudadanas de una manera importante para que la gente adhiera a un proyecto de centro-izquierda en forma permanente. Ahora, siempre se corre el riesgo de que si no se gana la elección, automáticamente aparezca la famosa noche de los cuchillos largos y empiecen a cobrarse las cuentas de por qué no se logró obtener el triunfo.
pero nosotros vamos a ganar el domingo 14. Míreme el rush rojo que tengo. Como Evelyn, con rush rojo, me gusta el rojo. Ya, usted dice ya vamos a ganar. Vamos a ganar. Ya, pero es una probabilidad, no digo o sea, es posible, no probable, pero es posible. Pero yo reafirmo, y esto lo hago además en nombre de toda la mesa de mi partido, con la que tuve reunión ayer por Zoom, con que nuestro compromiso siempre va a ser con la unidad de la izquierda. El Partido Socialista, el año 90, fue la casa de la izquierda, donde confluyeron distintos movimientos y partidos políticos, y fue la gran casa de la izquierda. Y eso tiene que ver con una certeza de que la izquierda necesita la unidad para poder avanzar. Ya, esa unidad no siempre se ha dado. De hecho, este gobierno partió más bien con una cierta distancia respecto del sector que usted representa, ¿no? Si bien ya estaba integrado a su gobierno, es muy distinto previo al resultado del proceso constitucional. Le cuesta a veces a la izquierda, y ni hablar a la derecha, pero hablemos de la izquierda, que usted es la que representa, le cuesta a veces lograr entender cómo avanzar en conjunto hacia el progresismo. ¿Qué hace de distinto que ahora pareciera que sí están entendiendo caminar al mismo ritmo y con la misma y hacia la misma dirección? Yo creo que no sé si nos ha costado tanto. El Frente Amplio es chozada la concertación, po. O sea, Paulina, pero estoy hablando en este gobierno, Pero sí, está bien, pero también partimos mal. Sí, ¿para qué nos vamos así? Pues si se partió mal. Decía que nos subíamos por la puerta de atrás a la micro. Sí, pues tal cual. Sí, pues y manejamos después. Exacto. Y la superioridad pero moral. Pero han pasado los años y yo creo que de las experiencias uno tiene que aprender también. Y sobre todo yo te diría que yo veo con mucha optimismo y más que optimismo, me gusta que la democracia cristiana hoy día esté incorporada, que le haya ido bien a la democracia cristiana en las elecciones parlamentarias. Me gusta que ese centro político que representa la democracia cristiana lo podamos fortalecer desde lo que es un centro político progresista. Por lo tanto, también ahí nosotros como Partido Socialista nos sentimos contentos de haber apoyado las peticiones que hicieron a nivel parlamentario, que fue también con un costo importante, particularmente para nosotros, haberlo hecho. Entonces, yo digo, esa reconfiguración desde la democracia cristiana al Partido Comunista, con un sentido de país, con un sentido de visión del progresismo completo, sin tanta individualidad de los partidos, yo la veo con harto optimismo. ¿Le dolió que Eduardo Frei se reuniera con José Antonio Kast y no con Janet Jara? Mira, no, tal vez, quiero ser bien sincera, no me sorprendió. No me sorprendió porque yo había estado en varios foros económicos y había escuchado al expresidente Frei y lo había visto con una postura, digamos, no tan cercana a nosotros, para no atribuirle otras características. ¿Y por qué cree que Eduardo Frei asumió esa postura no tan cercana a ustedes? No, yo no estoy para interpretar hechos, solamente quiero decir que no me sorprendió mayormente, pero sí creo que hoy día nuestra candidata tiene apoyos bien importantes de la democracia cristiana, partiendo por su presidente, por su secretario general, pero de las bases de la democracia cristiana, que es algo fundamental. Yo lo veo en mi región, en el Maule, tenemos muchos alcaldes, concejales demócratas cristianos y se han movido full por Janet. De hecho, el jefe de campaña en la región es el diputado electo Javier Muñoz, ex alcalde de Curicó, demócrata cristiano, recientemente electo, y él es el que ha ejercido la jefatura del comando. Entonces yo veo un compromiso de la democracia cristiana full con nuestra candidata, que es lo que hoy día nos motiva para este día de debate a la noche. ¿Le hubiese gustado yo sé que era difícil, pero una participación más activa de la expresidenta Bachelet en la campaña de... La presidenta Bachelet no ha estado en Chile de partida. O sea, ella sabemos que está trabajando y muy duro, y si todos se sorprenden de la energía de Janet, yo creo que la energía de la presidenta es infinita, porque va de la India para Chile, de Chile para China, y así ha estado trabajando mucho, pero yo creo que nadie puede tener dudas del compromiso que tiene ella con un gobierno progresista.
A propósito del progresismo, uno de sus representantes, Jaime Quintana, hace un par de semanas, un poquitito menos, incluso dijo que la gestión es lo que más perjudica la candidatura de Jara, refiriéndose al gobierno del presidente Gabriel Boric. En el fondo, que esto de alguna manera lo ha perjudicado. ¿Comparte ese juicio? Yo creo que nosotros también hemos dejado harto que la derecha no ningunea al gobierno y no ha habido una defensa, no del gobierno, sino de los logros del gobierno. Porque cuando uno revisa no solo las leyes son una parte importante de los gobiernos, pero tienes las leyes que sancionan la ley Papito Corazón, para decirlo, donde había una grave problemática social que yo conozco como abogada, que ejercía en materia de familia y que mejora las condiciones de muchas madres, y digo madres porque generalmente son las que tienen a sus hijos a cargo. La ley de las 40 horas, el copago cero, que es una tremenda política pública que permite el acceso sin costo a la salud de miles de personas, porque cuando a veces nos concentramos en la discusión de las ISAPRES y no entendemos que las ISAPRES no funcionan más que en Santiago o en las grandes ciudades, porque al menos en mi región, quiero decirle que en Longaví o en Licantén nadie tiene ISAPRE, porque no hay dónde atenderse con la ISAPRE. Entonces, me parece que también dejamos que el silencio o el que calla otorga, y dejamos que se instalaran mucho este tema. Por supuesto, no voy a negar que haya habido problemas, porque los hay en cualquier gobierno, pero también esto de dejar que nos pasen por arriba es bien propio de nosotros, de no salir a defender los logros. Ahora, una cosa es efectivamente la gestión y otra es cuán protagónico pudo haber sido en algún momento de la campaña también el que el presidente de la República estuviera de alguna manera haciendo referencia, aunque sin nombrarlo, pero evidentemente haciendo referencia al candidato contrincante de Janet Jara, y que eso en verdad, en lugar de jugarle a favor a la candidata, le terminó jugando a favor al propio Kast. Claro, mira, todos estos análisis que se hacen, yo creo que están tan desvinculados de las políticas que la gente quiere y que necesita. Pero puede tener un impacto electoral igual. Puede tener, pero yo les digo, la gente, por lo menos lo que yo veo en las regiones, no solo en la mía, porque yo como presidente del partido he recorrido el país, he estado en muchos lugares, en pequeñas ciudades, en pequeñas localidades, y lo que la gente quiere son soluciones, y soluciones que no tienen que ver ni siquiera con la postura ideológica, tiene que ver con soluciones bien concretas, que les pavimenten un callejón, con que tengan el agua potable, con que tengan luminarias, es decir, con cosas súper concretas. Entonces, mucho más que estas discusiones de la élite, les interesan las soluciones concretas y pasan muchas veces por ponerse de acuerdo el alcalde, el gobernador, los fondos regionales, en fin, por cosas bien, mucho más aterrizadas que todas estas discusiones de la superestructura. Ahora, sí, estando de acuerdo con eso, aún así el presidente Gabriel Boric salió a torear en varias oportunidades al candidato Kast, y hay quienes dentro del mismo equipo de Janet Jara decían que esto no le está jugando a favor a la candidata. Bueno, pero eso es una etapa que fue la primera etapa. Yo creo que el gobierno ha sido bien prescindente de toda la campaña, y el presidente en esta segunda vuelta se ha mantenido también bastante al margen del tema. Eso, no sé si producto de eso o no, pero finalmente lo que hemos visto es a Janet Jara confrontando a José Antonio Kast que no habla, salvo para avalar, por ejemplo, los dichos del diputado Mesa, que a mí me parece... No lo avaló. Bueno, no lo avaló, pero finalmente dio a entender que era una discusión. Abogado y periodista no lo avaló. Él dijo que no va a caer en el juego Janet Jara cuando ella salió a emplazarlo para saber si estaba de acuerdo o no con lo que planteó el diputado Mesa de un indulto a abusadores. Claramente dijo, a lo mejor habrá algunos en el Senado que quieran que esas personas se vayan a su casa. Pero eso no es avalarlo. Bueno, yo lo vi, tal vez interpreto O sea, el cuestionamiento más bien al candidato es el no fijar una posición frente a un dilema ético. Yo creo que lo que yo habría esperado de un candidato presidencial es que diga si va a indultar personas que han violado menores, no solo los derechos humanos, que han violado menores. Que es básicamente la propuesta del diputado Mesa. Bueno, entonces yo habría esperado que dijera sí o no, y no que tirara la pelota para el córner diciendo que el Senado no sé qué, porque evidentemente en el Senado se va a dar la discusión. Pero yo esperaría la posición política de él, porque a mí me parece grave que se hable de indultar personas que eventualmente, como el caso de la Quintrala o el caso del violador de Alto Hospicio, que tengan que volver a vivir a sus barrios porque son personas añosas, y no se piensa en los derechos humanos de las víctimas,
porque los niños violados creo que también tienen derechos humanos y es una revictimización pretender que vuelvan a vivir a sus casas estas personas. Le pidió que se ordenara comunicacionalmente usted a Francisco Vidal cuando dijo hace un par de semanas que habían 2/3 de posibilidades que Kast ganara la elección y que se apegara más, digamos, al diseño estratégico del comando. Ojalá alguien ordenara. No, yo hablo harto con el Pancho y creo que ha hecho, en general, él tiene un rol bien importante. Es muy claro, yo creo que es recordado como el vocero de todos los gobiernos. Sí, o sea, por definición uno busca vocero en el diccionario y sale una foto de Vidal. Eso, sí. Pero ¿sabes lo que pasa, Juan Manuel? Que yo creo que una frase, a veces uno no calibra, dentro de todas las cosas que puede hablar en un programa, una frase que después es el titular. Entonces hay que ser cuidadoso, hay que tratar de medir las palabras y uno no siempre lo hace. Y yo misma me han sacado un montón de frases sí, ¿para qué vamos a recordar? Del día lunes, claro, porque uno habla sin tampoco tanto cálculo. Yo creo que ya, pero Vidal tiene la expertise del vocero, decir una frase así, no fue como al voleo, él dice que efectivamente sí, la tenían cuesta arriba. Pero es que claro, es que también es algo que en ese momento, yo creo que hace 2 semanas también estaba bien instalado eso. Y Pepe Out decía que si al menos Janet Jara no lograba ganar, tenía que al menos asegurar una derrota digna. ¿Ese concepto estaba puesto sobre la mesa en el comando? No, mira, Pepe Out me dio por perdedora todas las veces que le preguntaron, así que con cariño. Creo que, mira, el rol de los comentaristas yo lo respeto, de los analistas, porque están para eso. Nosotros estamos para hacer la política, estamos para implementar soluciones y para buscar los caminos que puedan llevar a esas soluciones. Y hablo como presidente de partido y hoy día también desde la campaña, nosotros lo que buscamos es comunicar de la manera más directa las propuestas de Janet Jara, las propuestas de un futuro gobierno de Janet Jara, y eso es a lo que nos hemos dedicado, a tratar de que cuesta, porque como tuvimos solamente 2 debates, este es el tercero, el de hoy día, el debate de Archie yo creo que tiene la gran gracia de que llega a todo el país. Y eso también te abre una puerta distinta, porque la radio, a veces donde no llega la tele, llega la radio. Tenía o sea, 2 grandes diferencias. Uno, el horario, que es de día, claro. Y segundo, que era transmitido por la gran cantidad de radios y además por la televisión. Por eso que yo creo que sí movió la aguja, porque permitió llegar a mucha gente en lugares donde no habíamos llegado, donde no teníamos posibilidad de llegar, y eso te permite también que se empieza a instalar la conversación sobre los temas y no sobre las imágenes, sino que sobre temas que son profundos, que tienen que ver con el Chile del futuro. No solamente con esto estar criticando el pasado, sino propuestas de futuro, propuestas reales y propuestas que van en beneficio de la gente, que van en el sentido que ha planteado nuestra candidata, que es el de la seguridad ciudadana, vivir tranquilos, vivir en los barrios tranquilos, implementando políticas en ese sentido, pero también en la seguridad económica y en la seguridad social, es decir, mejores pensiones y mejores ingresos para las personas para que puedan disfrutar una mejor vida. Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista, jefe en el comando de Janet Jara. Gracias por estar aquí en el estudio de Infinita conversando con nosotros esta mañana en Ahora es Cuando. Muchas gracias, Juan Manuel. Semana corta, semana larga, semana intensa. Semana full, sí, así que nos vamos ahora al Congreso. También sí, porque hay que seguir trabajando. Sí, pues hoy día tenemos la reforma del sistema político también en tabla en mi comisión, la que yo presido, de gobierno. Veremos cómo nos va con eso. Ahí vamos a ver. Ya, gracias, senadora. 8